Mi hermana rica pidió a la corte todo lo mío, casa, auto, ahorros. Dijo al juez, ella no sabe manejar dinero. El juez asintió, ordenó el inventario. El ujier leyó la lista y se detuvo en un ítem. Mi hermana no entró a esa sala como alguien que pide ayuda. Entró como si estuviera cobrando lo que creía que ya era suyo. Elena Vidal tenía una buena posición económica, de esa que a la gente le encanta presumir sin decir el número. Buen coche, buen abrigo. Esa confianza sin esfuerzo que hace que los extraños asuman que eres la persona responsable. Y yo parecía alguien que fue arrastrada a una pesadilla un martes, porque así fue. Estábamos en el Tribunal de Sucesiones, calendario de tutelas, el tipo de audiencia donde la gente viene alegando que un familiar no puede manejar su propia vida, y el tribunal tiene que decidir si pone a otra persona a cargo de su dinero. Elena había presentado una petición para convertirse en mi tutora legal, lo que significaba controlar mis cuentas, mi propiedad, mis decisiones. Por supuesto, ella no lo llamó control. Lo llamó protegerme. El secretario llamó nuestro caso. Nos pusimos de pie. El abogado de Elena, sonriendo como si ya hubiera escrito el titular, se adelantó. Su señoría comenzó. Mi cliente está solicitando la tutela del patrimonio de su hermana. La demandada es financieramente irresponsable y se necesita una intervención inmediata para proteger los activos. Mi hermana asintió, con las manos cruzadas, luciendo preocupada de la manera en que solo una persona con una noche de sueño completo puede lucir preocupada. Luego habló, y ni siquiera fingió estar triste por ello. No puede manejar el dinero, dijo Elena tan claro como el día. Yo sí puedo, como si ese fuera el final de la conversación. Se giró ligeramente hacia mí, no para mirarme a los ojos. Solo lo suficiente para asegurarse de que la humillación se hiciera sentir. Ella perderá todo, continuó. La casa, el coche, sus ahorros. Es imprudente. Le pido a la corte que me asigne todo a mí para poder administrarlo adecuadamente. Un pensamiento ácido quiso susurrar, asignarme todo a mí como si yo fuera un almacén y ella tuviera la llave. El juez, de mediana edad, tranquilo, cansado como se ponen los jueces cuando han escuchado todas las versiones del argumento yo soy el hermano bueno, miró de Elena a mí. Mantuve mi voz firme, cálida y cercana. Sí, su señoría, dije con calma. El abogado de Elena soltó una risa diminuta, solo un aliento, como si hubiera dicho algo lindo. Su señoría dijo. Entendemos que las emociones están a flor de piel, pero los hechos son simples. La señora Vidal está preparada para asumir la responsabilidad de todos los activos. Todos los activos, repitió el juez. Se recostó ligeramente y entrecerró los ojos. La sonrisa de Elena se desvaneció por medio segundo. El juez continuó, con tono procesal. No sentimientos, no discursos, dijo. Una lista formal, propiedad, vehículos, cuentas bancarias y cualquier transacción reciente relevante para esta petición. Miró al secretario. Tráiganme el inventario que se presentó con la petición. El abogado de Elena dudó. Su señoría, presentamos. Tráiganlo, repitió el juez. El alguacil se adelantó, tomó una carpeta del escritorio del secretario y la abrió como si fuera rutina. Pero la sala no se sentía rutinaria. Porque cuando un juez ordena un inventario en voz alta, significa que la cosa se puso seria. El alguacil se aclaró la garganta y comenzó a leer. Residencia principal, una casa unifamiliar en. Leyó la dirección. Mi vehículo, año, marca, modelo, cuentas de ahorro y corriente. Se enumeraron los nombres de las cuentas en lenguaje sencillo. El rostro de Elena se relajó de nuevo, como si cada elemento que se leía fuera prueba de que se los merecía. Luego, el alguacil llegó a la página siguiente. Su tono no cambió, pero sus ojos se detuvieron ligeramente, como si hubiera encontrado una línea que no encajaba en la historia. Leyó el elemento de todos modos, y en el segundo en que lo dijo, la cabeza del juez se levantó bruscamente. Alto, dijo el juez con voz aguda. El alguacil se congeló. El juez señaló la página. Lea eso de nuevo, ordenó. Lentamente. La sonrisa de Elena se desvaneció y mi estómago se revolvió.
No por miedo esta vez, sino por la sensación de que el caso acababa de cambiar. El alguacil volvió a mirar la página y leyó la línea de nuevo, más lento esta vez, como si pudiera sentir que la sala se tensaba a su alrededor. Punto 12 dijo. Cuenta de ahorros terminada en 0,87. Retención temporal por fraude activada por un intento de transferencia por un monto de $47,500. Beneficiaria, Elena Vidal. Estado, pendiente de revisión bancaria. El juez no parpadeó. Elena sí, solo una vez. Rápido y agudo, como si su cuerpo reaccionara antes de que su cara pudiera alcanzarlo. El juez se inclinó hacia adelante. Señor alguacil, pásame el inventario. El alguacil se lo entregó. El juez escaneó el párrafo, luego miró directamente a mi hermana. Señora Vidal dijo con calma y frialdad. ¿Por qué su nombre aparece como beneficiaria en una transferencia marcada desde la cuenta de ahorros de su hermana? El abogado de Elena se puso de pie tan rápido que su silla chirrió. Su señoría comenzó, sonriendo. Y el juez levantó una mano sin mirarlo. Todavía no le he preguntado a usted, dijo. Luego volvió a mirar a Elena. Responda. La boca de Elena se abrió y se cerró una vez, como si estuviera buscando la mentira correcta. Luego eligió la que siempre elige, la superioridad moral. Yo estaba tratando de protegerla, dijo. Es impulsiva. Toma malas decisiones. Le dije que yo guardaría el dinero para que no se lo gastara. El humor ácido quiso susurrar, sí, porque nada dice protección como transferirte $47,000, pero mantuve mi rostro neutral. Los ojos del juez se entrecerraron. Así que está diciendo que su hermana la autorizó a tomar $47,500 de su cuenta de ahorros. Elena levantó la barbilla. Sí. El juez se volvió hacia mí. Señorita Soto preguntó, ¿autorizó usted esa transferencia? Cálida y cercana, firme. No, su señoría. El abogado de Elena intervino rápidamente. Su señoría, las familias mueven dinero entre cuentas todo el tiempo. Esto, dijo, es un asunto privado y mi cliente solo actuó porque la demandara. El juez lo interrumpió. Esta no es una sesión de terapia familiar, dijo. Esta es una petición de tutela donde su cliente afirma que la demandada no puede manejar el dinero. Mientras que un inventario presentado por su cliente muestra un intento de transferencia a sí misma. La sonrisa de Elena intentó volver. No pudo encontrar su lugar. El juez pasó una página. Este inventario incluye anexos, dijo. Alertas bancarias, notas de cuenta, resúmenes de transacciones. Tocó la línea con su pluma. ¿De dónde vino este anexo?, preguntó. La voz del abogado de Elena se suavizó. Solicitamos documentación de la cuenta para respaldar la petición. El juez lo miró fijamente por un momento. ¿Así que usted solicitó documentos?, dijo lentamente. ¿Y esos documentos muestran el nombre de su cliente en una transferencia marcada? El abogado de Elena tragó. No es tan simple, su señoría. El tono del juez no cambió, pero la temperatura sí. Entonces simplifíquelo, dijo. ¿Quién inició la transferencia? Elena soltó. Ella lo hizo. La sala se quedó en silencio. El juez me miró. No, dije. Estaba dormida. Elena se burló. Conveniente. El juez no reaccionó a la actitud. Reaccionó al procedimiento. Secretario, dijo, tenemos un representante bancario disponible con poca antelación. El secretario miró hacia abajo. Podemos llamar a la línea de cumplimiento legal del banco, su señoría. Hágalo, dijo el juez. El abogado de Elena se puso de pie de nuevo, más nervioso ahora. Su señoría, esto se está exagerando. Mi cliente tiene buena posición económica. Ella no tiene necesidad. El juez finalmente lo miró. Tener buena posición económica no es una defensa legal, dijo. Siéntese. El abogado se sentó. El rostro de Elena estaba enrojecido, la ira y la vergüenza luchando por el primer lugar.
El secretario colocó un altavoz en el estrado y marcó. Un minuto después, una voz tranquila respondió. Departamento de Cumplimiento. El juez dijo su nombre y el número del caso, luego hizo una pregunta clara. ¿Puede confirmar si el intento de transferencia enumerado en este inventario fue iniciado desde el dispositivo de la demandada o desde el dispositivo de la peticionaria? Hubo una pausa. Sonidos de teclado se escucharon débilmente a través del altavoz. Luego, la voz de Cumplimiento dijo, puedo confirmar que el evento fue iniciado desde un dispositivo previamente asociado con la peticionaria, Elena Vidal. La verificación de doble factor fue enviada a un número de teléfono que termina en 4421. El número de teléfono de Elena. El abogado de Elena se puso rígido. El rostro de Elena palideció por los bordes. El juez no alzó la voz. No lo necesitaba. Los labios de Elena se separaron. Su abogado susurró. No lo hagas. Elena respondió de todos modos, porque siempre responde cuando no debería. No, dijo. Es el mío. El juez asintió una vez. Luego la miró como si de repente fuera muy fácil de entender. Así que dijo, usted presentó una petición pidiendo a este tribunal que le diera control de todo lo que posee su hermana, y en la misma ventana de tiempo, intentó mover casi $50,000 de sus ahorros a usted misma. Elena replicó, con voz aguda. Porque ella no puede manejar el dinero. El juez la interrumpió. No, dijo. Porque usted quería el control. La voz de Cumplimiento en el altavoz agregó cuidadosamente. Mi estómago se relajó una fracción. Una prueba más, un ancla más. El abogado de Elena intentó dar un giro brusco. Su señoría, incluso si hubo un malentendido, la tutela sigue siendo apropiada porque la demandada. El juez levantó una mano. No voy a nombrar un tutor basándome en un insulto, dijo. Nombro tutores basándome en la necesidad y la confianza, y en este momento su cliente tiene un problema de confianza. Volvió a mirar el inventario. Y empeora, dijo en voz baja. Pasó una página y señaló. Punto 15, dijo. Título del vehículo, intento de cambio de dirección de correo para notificaciones del DMV a la dirección de la señora Vidal. La cabeza de Elena se levantó bruscamente. Eso no es. El juez levantó un dedo. Alto, dijo. No estoy debatiendo. Estoy leyendo. Miró al alguacil. Lea el punto 15 para el registro. El alguacil lo leyó. Dirección incluida. El rostro del abogado de Elena se tensó como si acabara de tragar una moneda. El juez se recostó y habló con una finalidad procesal clara. Esto es lo que ordeno hoy, dijo. Esta petición de tutela es denegada pendiente de una investigación posterior. Se emite una orden de protección temporal. Ningún cambio en las cuentas bancarias, el título del vehículo, el título de la propiedad o los beneficiarios de la demandada por ninguna de las partes. Se ordena al banco mantener la retención por fraude y preservar todos los registros de acceso. Ambas partes producirán registros financieros dentro de 48 horas, incluidas las reclamaciones de reembolso. Y señora Vidal, sus ojos se fijaron en Elena. Usted no volverá a contactar a las instituciones financieras de su hermana. La respiración de Elena era agitada. Me está castigando por intentar ayudar. El tono del juez se mantuvo plano. Estoy protegiendo a la demandada de la persona que intentó tomar su dinero, dijo. Luego me miró. Señorita Soto, preguntó, ¿quiere que la corte considere sanciones o honorarios por esta petición? Cálida y cercana, firme. Sí, su señoría, porque ella usó esta corte para intentar tomarlo todo. El juez asintió una vez y agregó, mirando al alguacil, quiero que el paquete completo del inventario se conserve como evidencia. El abogado de Elena finalmente se inclinó hacia ella y le susurró algo que hizo que sus ojos se abrieran porque se estaba dando cuenta de lo que yo ya sabía. Esto ya no era un momento de hermana mayor tomando el control. Esto era un rastro documental que podría seguirla fuera de esta sala. El juez miró la página una vez más, luego miró a Elena. Señora Vidal, dijo. Usted quería un inventario. Hizo una pausa.
Felicidades. Acaba de testificar en su contra. Y luego dijo la línea que hizo que la sala se quedara en silencio de nuevo. Continuamos esta audiencia hoy con una pregunta. ¿Por qué creyó que tenía derecho a sus activos en absoluto? El abogado de Elena se quedó inmóvil. Porque esa pregunta no termina en sentimientos, termina en pruebas. Y Elena se estaba quedando sin ellas. Cuando el juez dijo que continuábamos hoy, el abogado de mi hermana se puso ligeramente gris. No metafóricamente, su piel literalmente perdió color. Porque continuar hoy significa que el juez no te dejará ganar tiempo, reescribir la historia, o ir a casa y eliminar lo que no debiste tocar. El juez miró a Elena. Señora Vidal, dijo. Usted está pidiendo la tutela del patrimonio de su hermana. Ese es un remedio extremo. Voy a hacerle preguntas muy simples, y quiero respuestas muy simples. Elena asintió demasiado rápido. Sí, su señoría. Primero, dijo el juez, ¿alguna vez ha tenido autoridad legal sobre las finanzas de la señorita Soto? ¿Poder notarial, nombramiento judicial, alguna autorización firmada? Elena dudó. Su abogado comenzó a levantarse. El juez levantó un dedo. La respuesta de ella. Elena tragó. No formalmente. El juez asintió como si lo esperara. Segundo, continuó. Cuando obtuvo acceso a su banca en línea. Elena levantó la barbilla. Ella me lo dio. ¿Cuándo?, preguntó el juez. Los ojos de Elena se dirigieron hacia mí como si quisiera que la rescatara con una mentira. Hace años, dijo. El juez no reaccionó emocionalmente. Escribió algo, luego dijo, el representante bancario sigue en la línea. La voz de cumplimiento se escuchó a través del altavoz. El juez se inclinó hacia adelante. Quiero saber, dijo, cuando accedió por primera vez este dispositivo asociado con la señora Vidal a las cuentas de la señorita Soto. Sonidos de teclado. Una pausa. Luego, el primer acceso desde ese dispositivo ocurrió hace 3 días, no años. Mi pecho se tensó. Los ojos del abogado de Elena se abrieron como si alguien acabara de quitarle una silla. El juez miró a Elena. Señora Vidal, dijo con calma. El banco dice que su dispositivo accedió por primera vez a las cuentas de su hermana hace 3 días. El rostro de Elena se enrojeció. Eso está mal. El juez no discutió. Preguntó, ¿tiene pruebas de que está mal? Elena abrió la boca. No salió nada. ¿Por qué no las tenía? Luego, el juez hizo la pregunta que todos en la sala podían sentir venir. ¿Cómo obtuvo las credenciales de inicio de sesión hace 3 días? El abogado de Elena se puso de pie rápidamente. Su señoría, aconsejaría a mi cliente que no responda. Los ojos del juez se fijaron en él. Abogado, dijo. Su cliente presentó una petición pidiendo a este tribunal el control de todo lo que posee la demandada. Ella puso su conducta en cuestión. Puede responder o puede aceptar las consecuencias de negarse. El abogado volvió a sentarse, con la mandíbula tensa. La respiración de Elena cambió, más rápida. Intentó girar hacia la única historia que cree que funciona frente a la autoridad. Soy la única que puede manejar las cosas, dijo. Ella es irresponsable. Se ha atrasado en las facturas. ¿Ella? El juez la interrumpió. No pedí una revisión de carácter, dijo. Pregunté cómo entró en su banca. Los ojos de Elena brillaron de ira. Luego lo dijo como si fuera normal. Ella dejó su portátil en casa de papá. Elena replicó. Estaba guardada. Mi estómago se revolvió. La pluma del juez se detuvo. Usted usó un inicio de sesión guardado en una computadora portátil que no era suya, repitió lentamente. Para acceder e intentar transferir $47,500. Elena levantó las manos. Lo estaba guardando a salvo. El humor ácido me golpeó tan fuerte que casi se me escapa. Sí, a salvo en tu cuenta. Pero me quedé callada porque el juez no había terminado y el juez estaba ahora en modo de tirar del hilo. Se dirigió al representante del banco.
¿Hubo un restablecimiento de contraseña?, preguntó. Sí, respondió el representante. Se inició un restablecimiento. Se envió un código. El código se ingresó con éxito. El juez miró a Elena. Así que no solo usó un inicio de sesión guardado, dijo. También tuvo el código de verificación. Elena se congeló porque el código no iría a la computadora portátil de papá. Iría a mi teléfono, o a su teléfono si lo había cambiado. La voz del juez se mantuvo tranquila. ¿A dónde se envió el código de verificación?, preguntó al representante. El representante respondió, al número que termina en 4421. De nuevo, el teléfono de Elena. El juez se volvió hacia Elena. Así que recibió el código, dijo, y lo usó para acceder a su cuenta. El rostro del abogado de Elena se tensó como si hubiera visto el borde de un precipicio. Los ojos de Elena se movieron. Entonces dijo, rápido, ella me lo envió por mensaje de texto. El juez me miró inmediatamente. Señorita Soto, preguntó, ¿le envió un código de verificación por mensaje de texto? No, dije. Nunca. Elena replicó. Estás mintiendo. La voz del juez la atravesó. Alto, dijo. Luego se inclinó hacia el secretario. Quiero que se soliciten los registros telefónicos si es necesario, dijo. Y quiero órdenes de preservación en vigor. Se volvió hacia Elena. Señora Vidal, dijo, usted está aquí pidiéndome que declare a su hermana incapaz de manejar dinero mientras usted es la persona que intenta mover su dinero. La mandíbula de Elena se apretó. Luego probó una nueva táctica. Voz suave, herida, como si la sala del tribunal fuera su sala de estar. Es mi hermana, dijo, estoy tratando de ayudar. Si pierde la casa, ¿dónde la deja eso? Elena parpadeó. El juez continuó, con voz uniforme, porque el inventario no solo enumera el intento de transferencia. Enumera una cuenta de destino propuesta, una cuenta que termina en. Miró hacia abajo. 276, señora Vidal, ¿es esa su cuenta personal? El abogado de Elena susurró. No lo hagas. Elena respondió de todos modos. El orgullo venciendo a la supervivencia de nuevo. Sí, dijo. El juez asintió lentamente. Eso responde a mi pregunta, dijo. Luego miró al alguacil. Traiga la carpeta del inventario, ordenó. El alguacil se la entregó. El juez pasó a una página y la tocó. Punto 19, dijo. Cuenta de destino de ahorros. Miró al secretario. Léalo, dijo. El secretario leyó la línea para el registro, incluyendo la terminación de la cuenta, y el rostro del juez se tensó. No con drama, sino con certeza. Miró a Elena y dijo en voz baja. Esta petición no se trataba de ayudar a su hermana. Se trataba de tomar el control de sus activos a través de este tribunal. Luego se volvió hacia mí. Señorita Soto, preguntó, ¿quiere que se nombre a un tercero neutral temporalmente para proteger sus activos mientras procedemos? Cálida y cercana. Odiaba que tuviera que llegar a eso, pero sabía la alternativa. Sí, dije. Un fiduciario neutral, no ella. El juez asintió. Bien, dijo. El abogado de Elena se levantó de nuevo. Su señoría. El juez levantó una mano. Siéntese, dijo. Esto está sucediendo porque su cliente demostró mala fe. Luego miró al representante del banco. Mantenga la retención, ordenó. Sí, su señoría, respondió el representante. El rostro de Elena se puso rígido. Y luego hizo lo único que siempre hace cuando se da cuenta de que está perdiendo contra las instituciones. Intentó crear caos. Se levantó y dijo en voz alta, bien, pregúntale por qué papá me dijo que ella se gastaría la herencia en 6 meses. La sala se quedó en silencio porque acababa de meter a papá en esto. Los ojos del juez se entrecerraron. ¿Quién dijo eso?, preguntó. Elena me señaló. Él lo hizo, dijo. Papá lo dijo. El juez me miró. ¿Su padre está vivo?, preguntó.
Hice una pausa porque la verdad era complicada y podía sentir en mi interior que lo que viniera a continuación terminaría el caso de Elena o lo abriría a algo más grande. Tomé aliento y dije, Su Señoría. Mi padre dejó instrucciones sobre esto con su abogado. La pluma del juez se detuvo. ¿Qué abogado?, preguntó. Y cuando dije el nombre, las cejas del juez se levantaron. Porque era la misma abogada que redactó el plan patrimonial y la misma que presentó algo ante el tribunal esta mañana. Algo que Elena claramente no sabía que existía. En el momento en que dije que mi padre dejó instrucciones con su abogada, toda la postura de mi hermana cambió. No miedo exactamente, más bien irritación. ¿Cómo? Otro documento. ¿En serio? Porque toda la estrategia de Elena dependía de una cosa, hacer que esto pareciera una opinión familiar desordenada en lugar de un registro institucional limpio. El juez miró al secretario. ¿Tenemos la presentación del abogado? El secretario asintió. Sí, Su Señoría. Se presentó electrónicamente esta mañana. El abogado de Elena se puso rígido. Su Señoría, no hemos. Lo hará, dijo el juez. Se volvió hacia el alguacil. Tráigalo. El alguacil regresó con una carpeta delgada. Impresión reciente, sello del tribunal, aspecto aburrido de la manera en que terminan los argumentos. Se lo entregó al juez. El juez lo abrió y vi cómo sus ojos se detenían en la parte superior, como si acabara de encontrar un nombre que reconoció. Abogado, dijo, mirando al abogado de Elena. Esto es del mismo bufete que manejó la planificación patrimonial de la familia Soto. El abogado de Elena tragó. Sí, Su Señoría. El juez miró a Elena. Así que usted sabía quién redactó los documentos en esta familia. Elena levantó la barbilla. ¿Y qué? El juez no reaccionó a la actitud. Reaccionó al momento. Usted presentó una petición para tomar el control de todo lo que posee su hermana, dijo. Y no creyó que yo debería ver lo que la abogada redactora tenía que decir al respecto. El abogado de Elena intentó intervenir. Su Señoría, la tutela es separada del patrimonio. Es separada, dijo el juez, hasta que usted está usando la misma narrativa para justificar el control. Luego miró la presentación de nuevo y dijo, secretario, lea el primer párrafo para el registro. El secretario tomó el documento y comenzó, declaración de la abogada Marcela Reyes. Leyó, consejera del difunto Ricardo Soto y del fideicomiso familiar Soto. Los ojos de Elena se entrecerraron ante la palabra fideicomiso. Los míos no, porque había estado viviendo con Elena el tiempo suficiente para saber que solo odia las palabras que la bloquean. El secretario continuó, con voz firme. Presento esta declaración porque la peticionaria, Elena Vidal, previamente ha amenazado con emprender acciones judiciales para obtener control sobre las finanzas de Andrea Soto. Elena replicó. El juez no levantó la vista. No interrumpa. El secretario siguió leyendo. Y porque Ricardo Soto ejecutó documentos anticipando exactamente esta petición. La sala se quedó en silencio de nuevo. Ese silencio profundo donde todos se dan cuenta de que esto no fue espontáneo. Fue predicho. Planeado. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué documentos? El secretario pasó la página. Anexo 1. Designación avanzada de tutor. El abogado de Elena se movió en su asiento. Los ojos del juez se levantaron. Designación avanzada. El secretario asintió, todavía leyendo. Ejecutado por Andrea Soto hace 2 años. Testificado y notariado. La cabeza de Elena se giró hacia mí como si acabara de escuchar un idioma que odiaba. Hace 2 años, siseó. No lo hiciste. El juez la interrumpió. No se dirija a ella. Luego asintió al secretario. Lea la designación. El secretario leyó el encabezado, luego la línea clave. Designo a un fiduciario profesional independiente para que sirva como tutor si alguna vez es necesario. El abogado de Elena exhaló por la nariz como si acabara de darse cuenta de que su cliente había pisado un rastrillo. El secretario continuó,
y me opongo expresamente y descalifico a Elena Vidal para que sirva en cualquier función fiduciaria sobre mi persona o patrimonio. El rostro de Elena se puso rígido. Lea eso de nuevo, dijo el juez bruscamente. El secretario lo repitió más lento. El abogado de Elena palideció ahora porque esa frase no solo perjudicó su caso. Invertió la premisa central. Elena se inclinó hacia adelante, furiosa. Ese documento es viejo. Los ojos del juez se fijaron en ella. No es viejo. Es válido a menos que usted demuestre lo contrario. Miró al abogado de Elena. La boca del abogado se abrió, luego se cerró. No admitió en voz baja. El juez no gritó. No lo necesitaba. Mala fe, dijo como si lo estuviera escribiendo en piedra. El abogado de Elena intentó salvarlo rápidamente. Su señoría, incluso si hay una designación, el tribunal aún puede determinar la necesidad. Puedo, coincidió el juez. Pero no voy a nombrar a la única persona que la demandada descalificó legalmente, especialmente cuando esa persona parece estar intentando transferir su dinero. El rostro de Elena se enrojeció. Esa transferencia fue para protegerla, comenzó. El juez levantó la mano. No, dijo. Ya pasamos los discursos. Tocó la presentación de nuevo. Secretario, lea el siguiente párrafo. El secretario leyó. Además, Ricardo Soto dejó instrucciones por escrito de que si Elena Vidal alguna vez intentaba usar una acción judicial para apoderarse del control de los activos de Andrea Soto, el fideicomiso familiar cambiaría la administración a una entidad fiduciaria corporativa y suspendería cualquier beneficio discrecional para Elena Vidal. Los ojos de Elena se abrieron ligeramente, no porque le importara el fideicomiso como concepto, sino porque escuchó suspender beneficio y se dio cuenta de que había una consecuencia financiera que no había tenido en cuenta. Su abogado se levantó. Su señoría, nos oponemos a que se inyecten asuntos de fideicomiso en esto. El juez lo interrumpió. Ustedes los inyectaron cuando su cliente entró aquí pidiendo todo lo que posee su hermana. Luego el juez se dirigió al representante del banco que seguía en el altavoz. Cumplimiento, dijo. Está preservando los registros del dispositivo y de acceso. Sí, su señoría, respondió la voz. El juez asintió una vez, luego miró a Elena. Señora Vidal, dijo con calma y frialdad. Va a dejar de contactar a las instituciones financieras hoy mismo. Si no lo hace, no solo está arriesgando consecuencias civiles. Elena se burló. No puede amenazarme. No la estoy amenazando, dijo el juez. La estoy advirtiendo. Se inclinó hacia adelante. Porque ahora tengo un intento de transferencia marcado a su cuenta, acceso iniciado desde su dispositivo, y una petición pidiendo control total mientras usted ocultaba una designación que la descalifica. Hizo una pausa. Y estoy considerando si cometió perjurio en su petición. El abogado de Elena parecía que podría encogerse físicamente. La voz de Elena se volvió aguda. Esto es ridículo. Ella está manipulando a todo el mundo. El juez me miró. Señorita Soto, ¿tiene la designación original? Deslicé una página hacia adelante, limpia, sellada y aburrida de la mejor manera. No una carpeta dramática, solo una copia certificada con un sello de notario. La oficina de mi abogado la retuvo, dije. Esta es la copia certificada presentada. El juez la tomó, estudió el sello y asintió. Luego dijo algo que hizo que la mandíbula de mi hermana cayera. Estoy nombrando al fiduciario independiente aquí nombrado como tutor temporal, dijo. Con efecto inmediato. Elena se levantó de un salto. No. Siéntese, espetó el juez. Usted hizo esto. Elena se sentó de nuevo, furiosa, temblando. Cálida y cercana. Mis manos temblaban de nuevo. No por miedo. Más bien por el alivio que me inundaba después de horas de tensión. Luego el juez miró a Elena y le hizo la pregunta que hizo que su abogado se quedara completamente quieto. Señora Vidal, dijo. ¿Dónde estaba usted cuando se inició la transferencia bancaria? Elena parpadeó. En casa. ¿Y su teléfono recibió el código de verificación?, preguntó el juez.
Elena dudó. Su abogado susurró. Urgente. No responda. Elena respondió de todos modos, porque siempre cree que puede salir adelante. Sí, dijo. El juez asintió una vez. Luego miró el documento de nuevo, la presentación del abogado, y tocó una línea. Secretario, dijo, lea la última frase del párrafo 4. La voz del secretario se ralentizó ligeramente al llegar a ella. También estoy solicitando que la Corte ordene la preservación inmediata de los dispositivos y comunicaciones de la señora Vidal porque la oficina de la abogada redactora recibió un mensaje de voz de la señora Vidal anoche que decía, ya tengo sus códigos. Mañana, me lo llevo todo. El rostro de Elena se drenó. La cabeza de su abogado se giró hacia ella, aturdido, como si acabara de conocer a la verdadera cliente por primera vez. El juez miró fijamente a Elena durante un largo y silencioso momento. Y por primera vez en todo el día, Elena no tuvo una réplica. Simplemente se quedó allí congelada, mirando su propio bolso como si pudiera salvarla. Por un segundo, mi hermana no se movió. Se quedó mirando su bolso como si fuera a abrirse solo y producir un milagro. Luego se rió, delgada, ofendida, como si el juez acabara de pedirle que entregara su dignidad. Eso es ridículo, dijo Elena. No puede simplemente tomar mi teléfono. El juez no alzó la voz. No lo necesitaba. Sí, dijo. ¿Puede? Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos firmes. Esta no es una solicitud aleatoria, continuó. Esta es una orden de preservación basada en intentos de transferencias no autorizadas, acceso vinculado al dispositivo y una declaración grabada que alega que usted tenía sus códigos. El abogado de Elena se puso de pie rápidamente. Su señoría, nos oponemos. El juez lo interrumpió. Siéntese. El abogado se sentó, con la mandíbula tensa, los ojos muy abiertos, porque sabía que esto ya no era una verificación de ambiente. Esto era una cronología. El juez miró al alguacil. Alguacil, dijo, tome custodia del teléfono. Apáguelo. Colóquelo en una bolsa de evidencia. Anote la hora. El alguacil se adelantó, tranquilo como una puerta de bóveda. Las manos de Elena temblaron mientras sacaba su teléfono. La verdad cálida y cercana. Verla dudar fue surrealista. Esta era la primera vez que la veía asustada por una regla. Lo sostuvo con fuerza. Luego fijó sus ojos en mí. Tú hiciste esto, siseó. El humor ácido parpadeó en mi cabeza. Tranquilo y contenido. No, Elena. Tu propio mensaje de voz hizo esto. Pero no lo dije en voz alta. No lo necesitaba porque el juez lo dijo por mí de la manera más clara posible. No, dijo, ella la documentó. Los dedos de Elena se aflojaron. El alguacil tomó el teléfono y lo selló. El pequeño clic de la bolsa de evidencias sonó más fuerte que el mazo. El abogado de Elena parecía que había tragado vidrio. Su señoría dijo suavemente. Nos gustaría retirar la petición. El juez lo miró por un momento. Pueden retirarse, dijo. Pero la retirada no borra la conducta. Luego miró a Elena. Señora Vidal, dijo, con calma y frialdad. Su solicitud de tutela es denegada. Se nombra a un fiduciario independiente temporal para salvaguardar las finanzas de la señorita Soto pendiente de cualquier procedimiento posterior. Se dirigió al secretario. Prepare la orden, dijo. Hoy. Copias al banco, copias al fiduciario. Volvió a mirar la voz de cumplimiento bancario que seguía en el altavoz. Cumplimiento, dijo, mantenga la retención por fraude y preserve todos los registros. Si recibe más intentos de acceso, notifique a este tribunal. Sí, su señoría, respondió la voz. Luego el juez miró a Elena de nuevo, y su tono cayó en ese lugar final con el que no se puede discutir, y agregó, estoy remitiendo el intento de transferencia y los eventos de acceso a las autoridades apropiadas para su revisión. El rostro de Elena palideció. Su abogado ni siquiera intentó protestar ahora. Estaba en modo supervivencia. El juez se volvió hacia mí. Señorita Soto, preguntó, ¿entiende lo que es la tutela?
Voz cálida y cercana, firme. Sí, su señoría. Le habría dado control sobre mi vida. El juez asintió una vez. ¿Y usted quiere eso?, preguntó. No, dije. Se reclinó. Entonces este tribunal no lo concederá, dijo. No a alguien que parece estar explotando el proceso. Volvió a tocar la carpeta del inventario, esa de la que Elena había estado tan segura. Usted quería que el inventario se leyera en voz alta, le dijo. Lo fue, y reveló exactamente porque usted no debería estar a cargo del dinero de nadie. La mandíbula de Elena se apretó. Intentó un último movimiento, con voz más suave, suplicando, como si de repente fuera la víctima. Solo estaba tratando de ayudar, susurró. Ella se va a arruinar. La respuesta del juez fue tranquila y devastadora. Entonces déjela, dijo. Ese no es su derecho. Mazo. Audiencia terminada. Fuera de la sala del tribunal, todo se sentía demasiado brillante. El pasillo olía a café y tóner de copiadora. La gente pasaba sosteniendo sus propias pilas de papel, viviendo sus propias emergencias. Mi hermana caminó junto a su abogado durante unos 5 pasos. Luego se volvió hacia él. Ni siquiera luchaste, espetó. Él se detuvo y la miró, con los ojos agotados. No puedo luchar contra los registros bancarios, dijo. Elena se congeló. ¿Qué mensaje de voz?, le exigió. Él no respondió. Simplemente se fue caminando. Ya estaba hecho. Elena se quedó allí sola por un segundo, temblando de rabia. Luego dio un paso hacia mí como si fuera a decir algo cruel. Pero se detuvo porque el alguacil todavía estaba cerca, observando. No amenazando, solo tomando nota. Elena tragó el veneno que estaba a punto de escupir y se fue furiosa. Momento cálido y cercano. Mis rodillas casi cedieron cuando desapareció en la esquina. No porque fuera débil, sino porque mi cuerpo finalmente entendió que estaba a salvo. Fui directamente a mi banco. No para hablar de sentimientos, sino para asegurar las cosas. Cambiamos contraseñas. Restablecimos la autenticación de doble factor. Eliminamos cualquier dispositivo recordado. El equipo de fraude documentó el intento. La oficina del fiduciario independiente recibió la orden judicial y las restricciones de la cuenta. Pasos aburridos. Pasos perfectos. Luego me senté en mi coche por un minuto, con las manos en el volante, respirando. No quería venganza. Quería que el caos se detuviera. Y hoy se detuvo porque la puerta no se cerró con una discusión. Se cerró con una lista. Una lista leída en voz alta en una sala del tribunal y un juez que finalmente vio a mi hermana por lo que realmente era. No con buena posición económica, no responsable, solo dispuesta a tomarlo.